Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Doy gracias a Dios por la vida que Dios me ha dado, y creo que por su misericordia es que vivo y he estado aquí. Todo comenzó en mi vida hace muchos años, aún antes de que yo fuera concebida. Como dice la palabra del Señor, que siempre, ¿verdad?, Él tiene propósitos buenos para con nosotros. Tuvo Dios a bien en su misericordia que yo naciera un día y que a través de mi vida Él se fuera revelando para que yo le conociera. Desde mi temprana edad tengo momentos en los cuales recuerdo que desde muy niña Dios ya trataba con mi vida, aún sin conocerle, habiendo nacido en un hogar de padres que no conocían la palabra del Señor. En su ignorancia de ellos, ahí vivía yo también. Pero a la edad de 9 años se reveló Jesucristo a mi vida, sin conocer una Biblia, sin haber visto imágenes ni dibujos, viviendo en un rancho, alejada de la ciudad, sin tener libros, sin tener cuadros, sin haber visto imágenes de nada. Una noche, en una revelación, Jesucristo se mostró a mi vida y yo me miraba caminando en un campo con mi hermanita de la mano, que en ese tiempo ella tenía 5 años y yo 9. Íbamos buscando a Diosito, porque era todo lo que en ese tiempo nosotros sabíamos. Había un Diosito en los cielos y era todo lo que se nos decía. Esa noche, en ese sueño, caminando, dizque buscando a ese Diosito que nos habían dicho que existía, de repente una nube blanca vino a nuestro encuentro, y de esa nube blanca, de la cintura para arriba, apareció un hombre que, ahora que tengo conocimiento de la palabra de Dios y que conozco muchas cosas, era Jesucristo. Ese hombre tenía una edad de sus 30 a 30 y tantos años y era simpático, era un hombre agradable, un hombre dulce, un hombre amoroso. Extendió sus brazos hacia nosotros y se sonrió. El sueño pasó y llegó una alegría a mi corazón muy grande, que no me cabía en mi pecho ese gozo. Y otro día en la mañana yo les contaba a mis amigas, a las vecinas, a las señoras con las que convivíamos, y les decía a mis padres: yo soñé a Diosito, y nadie me hacía caso. Pasaron los días, los meses, ese gozo estaba ahí dentro de mi corazón y no me cabía. Pero llegó el momento de la adolescencia, vino el pecado y la desobediencia y tantas cosas que pasaron, y se fue borrando de mi vida esa imagen, esa revelación. Pasaron los años, me casé, y gracias a Dios, porque Dios siempre tiene todo en control y Él tiene en sus manos los propósitos de nuestra vida. Yo había sido la tercera hija de mis padres. Ellos ya habían tenido 2 hijos más y se habían muerto. Y yo viví por la misericordia de Dios. Ellos, en su ignorancia, ellos pedían a quien no debían pedir por mi vida, y Dios me concedió la vida para más tarde revelarse a mí y ellos también le pudieran conocer. Pero en ese tiempo no sabíamos nosotros, no sabía yo los planes que Dios tenía para mi vida y para toda mi familia. Pasaron los años, ¿verdad? Y me uní a un hombre que fue mi esposo, que venía de otra familia un poco atrevida, y así fue como nosotros, ¿verdad?, empezamos a llegar a los Estados Unidos. Aún siendo nacida yo en los Estados Unidos, había sido criada en
México. Y allá era donde estaban mis padres, y mi padre, ¿verdad?, decía que México no lo dejaba por nada, incluso por eso se llevó a mi mamá. Mi mamá era ciudadana americana y se la llevó a vivir a México porque él no quería estar en Estados Unidos. Ya casada yo y al lado de esta familia, yo vine a los Estados Unidos, comencé a venir y comencé, ¿verdad?, a vivir ya acá a este lado. Y fueron pasando los tiempos y en una ocasión, por primera vez en mi vida, escuché el Evangelio de Jesucristo. Nos encontrábamos en Norte Carolina y allá estábamos trabajando cuando alguien nos invitó a una iglesia y llegamos a esa iglesia y había un evangelista predicando en español y ahí nosotros oímos palabra de Dios. Ahí fue cuando yo acepté a Jesucristo por primera vez en mi vida, pero lo acepté con muchas luchas y al venirnos de allá, de donde nosotros fuimos, ¿verdad?, a esa iglesia y aceptamos a Cristo, nos apartamos de la iglesia, de los caminos de Dios, ya que no conocíamos lo suficiente la palabra del Señor y no pensábamos nosotros en serio la decisión que habíamos tomado, aunque había salido de nuestro corazón voluntariamente, pero no sabíamos nosotros, ¿verdad?, en qué consistía o qué seguimiento teníamos que darle nosotros a esa decisión que habíamos tomado y nos apartamos de los caminos del Señor. Todo pareció muy normal al principio. Yo me junté con mis mismas amigas, él se juntó con sus mismos amigos, que era mi esposo. Y así, ¿verdad?, poco a poco nos fuimos apartando hasta llegar el momento cuando él bajó la Biblia del carro y ya no nos acordamos de ese Dios que habíamos oído y de esa palabra que habíamos recibido y de esa decisión que habíamos tomado de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Nos alejamos de Dios completamente y más tarde estaré continuando con este testimonio para compartir lo duro que fue habernos alejado de Dios.